estimados y estimadas participantes, sean bienvenidos a su unidad 1 del curso denominado Aspectos Prácticos de la Justicia Penal de Adolescentes en El Salvador. Como lo habíamos anunciado, la unidad 1 refiere precisamente a la situación contextual de los sistemas penales juveniles, el caso específico de El Salvador. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para el desarrollo de la presente unidad? Tenemos participación en debates. Los debates se hacen precisamente en la participación de dos foros que se han denominado Foro 1 y Foro 2, con un mínimo de 2 intervenciones. La primera refiere a una intervención propia y la segunda precisamente refiere a comentar la intervención de algún otro o de alguna otra participante. ¿Qué objetivo se persigue con la unidad 1? El comprender la situación actual del derecho penal juvenil en El Salvador desde el enfoque de derechos y una visión holística e integral. Se refieren dos materiales de lectura, una denominada Situación actual de los sistemas penales juveniles, algunas apreciaciones en el caso de El Salvador y algunas consideraciones a la sentencia del caso Mendoza y otras versus Argentina de mi autoría. Hablemos del contexto. En el caso específico de El Salvador, al entrar en vigor la ley penal juvenil, se produce un cambio formal en cuanto al tratamiento de personas menores de edad a quienes se acuse de la comisión de un hecho delictivo. Se establece un sistema de justicia especializada que conformó de una forma muy asertiva todo un esquema logístico de tratamiento para adolescentes infractores. Para algunos especialistas, ese proceso de acomodación formal no resultó suficiente. Esto en razón que aparejado a ese proceso tuvo que haber existido una acomodación sociológica, es decir, la comprensión de la persona adolescente como sujeto de derechos y de protección, sin importar en la condición en la cual se encuentre, aun aunque haya cometido un hecho delictivo. Esto último en razón que el régimen jurídico especial se fundamente en la calidad del sujeto activo y no en la gravedad del hecho delictivo cometido. Lo relacionado nos permite establecer las siguientes dos reflexiones. La primera, en el caso concreto de El Salvador, ¿podríamos hablar de un avance en cuanto a la jurisdicción especializada de adolescentes durante la primera década de su vigencia? ¿Y qué elementos coadyuvaron a ese avance? Y la segunda reflexión es, ¿podría afirmarse que hay un estancamiento o hay una regresión del sistema de justicia penal de adolescentes en el caso de El Salvador? ¿A qué se debe ese estancamiento o esa regresión? Las reflexiones parten, como lo mencionaba anteriormente, de entender que los sistemas penales juveniles de adolescentes precisamente su fundamento principal es la calidad del sujeto activo, no el delito atribuido o el delito cometido. Comprender que efectivamente la calidad de ser persona menor de edad y las atribuciones de carácter sociológico y jurídico que esto implica no se pierden ante la gravedad de los hechos que sean atribuidos a la persona adolescente. Es decir, la calidad de sujeto de derechos y todas las implicaciones que esto conlleva se siguen o se mantienen. Pudiésemos hablar, relacionado con lo anteriormente dicho, que efectivamente en el caso específico de adolescentes en conflicto con la ley, nosotros nos encontramos ante lo que se denomina un debido proceso reforzado. El artículo 5 de la Ley Penal Juvenil, en el caso específico de El Salvador, precisamente refiere derechos y garantías, establece algunos específicos precisamente que orientan a esa condición de la persona menor de edad, como anteriormente lo había relacionado, pero que sin hacer un mayor análisis nosotros logramos advertir que también son derechos y garantías que se reconocen a las personas adultas. Por eso hablamos de un debido proceso reforzado. Es decir, esas condiciones que atienden a la especificidad del sujeto activo a quien se acusa de la comisión de un hecho delictivo. Así establecidas las reflexiones, les invitamos a participar en los foros establecidos, los foros 1 y 2 de la unidad 1. Reiteramos los agradecimientos, esperamos una participación activa, recordar que se pide un máximo de la intervención de cada uno y cada una de ustedes de 200 palabras mínimo y que recordar que son espacios estrictamente académicos donde no necesariamente tenemos que coincidir, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con una postura, pero el debate esté abierto y que es un enfoque estrictamente constructivista. Así que adelante, reiteramos, bienvenidos.